que en la actualidad forma parte del Frente Amplio y es un partido que dentro de esa coalición es el partido que mantiene la bancada parlamentaria más numerosa, porque tiene 8 diputados. En esta edición del programa queremos conversar con Rodrigo Echecopar, que es el presidente de Revolución Democrática. Te damos la bienvenida, Rodrigo. Me acompaña Patricio Fernández. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hola Patricio, Héctor. A ver, la primera pregunta es de cajón. Rodrigo, ¿cómo evalúas tú la experiencia que se vivió la semana pasada con la acusación al ministro Óscar Santelice de Salud, patrocinada por ustedes, por el Frente Amplio? Yo pienso que es un aprendizaje. Por un lado, me parece que no hay que hacer todo con un cálculo político y hay que saber también defender nuestras convicciones desde los distintos espacios en los que estábamos. En la legislatura pasada habían 3 diputados que eran del Frente Amplio. Hoy día son 20 diputados y diputadas, tienen otro rol, y acá pensamos que cuando hay un ministro que está avanzando con protocolos ilegales, que están restringiendo una ley que permite el aborto en 3 causales, tenemos que saber usar los distintos instrumentos institucionales para poder hacer ese paralelo. Y en esta ocasión pensamos que la acusación constitucional era adecuada para eso, y a pesar de que no se ganó, no se pudo avanzar en ella... ¿Por qué no prosperó? Y esa creo que es el otro aprendizaje. O sea, por un lado, vamos a usar los distintos instrumentos institucionales y legales que tengamos para poder defender los derechos y avanzar los derechos de la mujer o de las personas en Chile. O sea, cada vez que les dicte algo la convicción, ustedes lo van a hacer. O sea, creemos que hay que saber aprovechar esos distintos espacios. Y creo que eso va a ir en el tiempo avanzando. Veamos el proceso, por ejemplo, del proyecto de las dietas parlamentarias, que hace 4 años no tenía casi nada de apoyo y hoy día, ahora hasta el presidente de la República cree que es necesario avanzar ahí. Pero Patricio hace una referencia importante y que tiene que ver con el aprendizaje de estas cosas, para que no sean solamente testimoniales, requieren de un trabajo más profundo, de saber abrir, de saber dialogar, de saber sumar. Porque nosotros no venimos a hacer política testimonial. Hay muchos casos en donde vamos a estar en posiciones minoritarias y no por eso vamos a dejar de defender nuestras convicciones, pero las mejores convicciones son aquellas que se transforman en ley, son aquellas que permiten transformaciones reales. Y en ese sentido creo que el proceso de la acusación constitucional y de distintas cosas que hemos hecho y que vamos a hacer hacia el futuro requieren diálogo, requieren sumar mayoría, y ahí está el segundo aprendizaje, diría yo, de lo que fue la semana pasada. Claro, porque entiendo yo que conversaron bastante poco. Entiendo que conversaron un poco con la bancada feminista. Pero ¿cuál es la bancada feminista? Una bancada que reúne a parlamentarias. Mujeres. No lo tengo muy claro, pero es una bancada, entiendo, bastante transversal. Y con ellos compartieron, socializaron, digamos, los alcances de la acusación. ¿La bancada feminista se parece a la bancada femenina? ¿Coinciden? No, tú me estás llevando ya... No te quiero causar dolores. No, me estás llevando, digamos, a precisiones que no estoy... Que no estamos en condiciones. Dejémoslo pasar, entonces. No. Es día lunes, digamos. Yo me atrevo a preguntarte esto porque tú, sabiendo tanto, de tantos temas y tantas cosas, hay veces que uno se pasa de la raya. Efectivamente hubieron conversaciones, y creo que hubo mucha conversación hacia el final, como de tratar de sumar votos, pero al final estos procesos requieren también conversaciones desde el principio. Y ahí es donde yo diría que está ese mayor aprendizaje y que estamos... Ahora, a veces esas operaciones políticas resultan. En España por lo menos le resultó a Pedro Sánchez. Al PSOE, ¿no? Poner a... Claro. Él no la había compartido, ni había negociado, ni había conversado mucho los alcances de esa censura, y sin embargo la presenta y le funcionó. Pero algo pasó aquí que no funcionó. Pero por eso pienso que es un aprendizaje, por un lado... Tú no le das más importancia que eso. Y me parece que por un lado el Frente Amplio tiene un acierto, que es decidir qué rol va a jugar cuando se están vulnerando derechos que creemos que están... Yo tampoco me compro esa teoría de que
estruendoso fracaso político tuvo el Frente Amplio. Y muchos de nuestros proyectos no van a lograr puerto y es importante ponerlo sobre la mesa, ampliar el debate. Pero sí hay una cosa, tú dijiste a la pasada otro tema, que es el de la dieta parlamentaria. Y hay veces en que hay temas que suenan bien, que incluso suenan virtuosos, pero que cuesta encontrarle el equilibrio racional. O sea, por ejemplo, ¿cuál es una dieta correcta para un parlamentario? Porque si es que uno dice, estas son ¿cuántas veces un sueldo mínimo? Hoy día está 40 veces. Ya, 40 veces un sueldo mínimo suena una cosa bien estruendosa, digamos. O sea, ¿cuántas veces un sueldo mínimo entonces sería el prudente? ¿Con qué criterios se acomoda eso? ¿Cómo se determina? Yo creo que es un buen debate interesante. Yo creo que hoy día lo que pasa es que a Chile le parece que es completamente irrisorio y alejado de la realidad que un parlamentario gane 40 veces el sueldo mínimo. Podría ser respecto a la mediana del sueldo, respecto a cierta cantidad de veces el sueldo mínimo. Tengamos esa conversación. Un proyecto que hemos puesto nosotros sobre la mesa es amarrarlo a 20 veces el sueldo mínimo. ¿Por qué? Porque en otros países... Porque es la mitad. Porque era permitir avanzar hacia la mitad. Ahora, si hay mejores criterios, tengamos esa conversación. ¿Y tú crees que corrigiendo las dietas, digamos, se acaba el problema? ¿No crees tú que habría que repasar un poco las rentas del sector público? Porque hubo una época en Chile en que las rentas del sector público objetivamente eran mucho más bajas que las del sector privado. Hoy día yo no sé si eso es tan así. Y yo creo que también nos podemos preguntar sobre las diferencias que se dan en el sector privado, entre quién gana más y quién gana menos dentro de una empresa. Lo que nosotros pensamos es que no hay que cambiar todo para cambiar algo, digamos. Y en ese sentido, la primera señal que hay que darle a la ciudadanía es que estamos tratando de reconstruir un tejido entre la política y la sociedad. Nosotros lo estamos haciendo en distintos planos. Creemos que hay que vincular los partidos, las organizaciones políticas a los movimientos sociales, a los territorios, pero también creemos que hay que dar señales en donde no puede ser que cada uno de los representantes que uno ve en la tele o que aparece en la radio son personas que están tan alejados de la vida común de las personas. Entonces ahí esto es una señal, es un proyecto que nos va a cambiar radicalmente Chile, pero que ojalá sí nos permita ir reconstruyendo ese tejido, que sin ese tejido no vamos a construir la legitimidad necesaria de nuestro sistema político. Rodrigo, yo entrevisté a Hernán Larraín Mate la semana pasada, en una entrevista para el Clinic, y me llamaron la atención varias cosas. Primero, la preocupación de esa derecha joven nueva por estar bien contactada y comunicada con las nuevas clases medias. Me llamó la atención la cercanía que vi en la respuesta respecto de casi todos los asuntos con lo que antes podríamos haber entendido por la centroizquierda. Y de pronto me iba costando encontrar la verdadera diferencia entre algo como lo que él planteaba y lo que plantean, por ejemplo, ustedes en RD. Y le pregunté a él cuál era la gran diferencia, y me contestó algo que me inquietó más todavía. Me dijo, estamos viendo las nuevas diferencias. Es como que estamos en un proceso de redistinguirnos. Me extrañó porque es como primero estar juntos y después ver en qué nos separamos de los otros. Pero ¿tienen ustedes también incorporado la sensación de que hoy día se conversa con una derecha que ya no necesariamente es la derecha caricaturizable de antaño, que no son necesariamente los criminales cómplices de violación a los derechos humanos, que comienza a no ser necesariamente los conservadores atrincherados en una moral cristiana añeja, etcétera, etcétera? ¿O todavía el Frente Amplio y esta izquierda prefiere encontrar muy malos a los derechistas para facilitarse la pega? Yo creo que sin lugar a dudas estamos ante una derecha nueva. Yo miraría como estos 100 primeros días del gobierno y uno dice, mira, acá han habido cosas que en general uno le podría haber exigido a un gobierno de centro izquierda. O sea, cuando entra Sebastián Piñera y cambia toda la plana mayor de Carabineros, eso es algo que uno hubiese pensado que no iba a suceder en un gobierno de derecha. O lo que se hizo en regularizar la situación de los migrantes en Chile. Yo creo que la nueva propuesta de ley tiene hartas restricciones, pero esa regularización de tanta gente en el país era algo necesario y lo terminó impulsando un gobierno de derecha. Pero lo que sí pondría sobre la mesa es, pensemos cuáles son los problemas más profundos de nuestra sociedad, en donde se están expresando de mayor medida las desigualdades de Chile. ¿Y qué es lo que se ha avanzado ahí? Entonces yo veo Chile y digo, ¿a dónde están esas mayores desigualdades? Yo lo veo en el acceso a la educación, en el acceso a la salud, en las pensiones, en el derecho a la ciudad. Y en eso es donde no veo respuestas de esta derecha, ya sea nueva o antigua. Entonces, hay espacios en donde va a parecer que quizás no somos tan distintos, pero pienso que en los elementos más fundamentales siguen habiendo diferencias profundas.
Y eso tiene que ver con que nosotros no nos vamos a imaginar una educación que esté dictaminada por el mercado o una salud que esté dictaminada por el mercado, sino que queremos avanzar hacia la garantización de esos derechos sociales. Y pienso que esas diferencias sí se mantienen. Ahora, creo que no se ha logrado mostrar tan nítidamente en el debate. A mí me interesaría que, ojalá cuanto antes, el presidente Piñera... O sea, ¿tú crees que las diferencias que van a permanecer son las que se dan en el eje de la desigualdad? En el eje de la desigualdad o de un poco más del modelo de sociedad. Enhorabuena que se están avanzando en, no sé, derechos civiles o derechos humanos, como se podría poner respecto a lo que puede ser matrimonio igualitario o la ley de identidad de género. Y creo que eso hay que reconocerlo y aplaudirlo. Pero van a existir diferencias respecto a la visión de sociedad que tenemos, que ojalá que cuando lleguemos a esos debates se muestren de manera nítida para que también se tenga claro sobre cuál es el proyecto que está poniendo cada uno sobre la mesa. Y espero que pronto, ojalá el presidente Piñera pueda abordar con claridad el debate que se viene en pensiones, la coordinadora Noma AFP, que es esta coordinadora que reúne a trabajadores de distintos ámbitos que han estado trabajando por la propuesta Noma AFP, está llevando adelante un proceso participativo para hacer un proyecto de ley, una iniciativa popular de ley sobre una legislación para terminar con la AFP. Esos son procesos en donde nosotros como Frente Amplio tenemos que estar participando, en donde el gobierno tiene que referirse a eso. Hay un proceso social que está sucediendo y ahí yo me imagino que se van a notar con mayor claridad esas diferencias. Rodrigo, hablemos un poco del Frente Amplio y hablemos... Al hablar de esta coalición, hablemos de los desencuentros que han tenido ustedes en los últimos días, ustedes como Revolución Democrática con el movimiento autonomista que encabeza Gabriel Boric. Desencuentro que se produjo básicamente a raíz de la sanción que se impuso al presidente de la FECH, que es un hombre, entiendo yo, de MA, o sea, del movimiento autonomista, y sanción que se le aplicó con los votos de RD dentro de ese colectivo. Entiendo que algún nivel de conversación ya ha existido a nivel de dirigencias entre ustedes, pero entiendo también que esta sanción es un poco irreversible a estas alturas. Y a raíz de eso el presidente de la FED quedó suspendido por 3 meses y eso generó mucho desaliento, mucho corcoveo, mucho cortacircuito interno. Yo lo que diría, Héctor, primero es, hay decenas, llegando a casi 100 votos dentro del pleno de la FECH, y cualquiera que está escuchando tiene clarísimo que RD ni ningún sector en particular tiene la cantidad de votos necesarios para llevar algo así por sí mismo. Pero yo no quiero entrar tanto en el debate de la fecha porque creo que le corresponde más a los estudiantes, compañeros y compañeras que están ahí. A lo que sí me parece importante referirme es a la relación entre RD y el movimiento autonomista. Y que creo que ha sido una relación que le ha permitido darle vida al Frente Amplio desde sus inicios. Una responsabilidad de ambos grupos, una generosidad en distintos espacios. Fuimos juntos en las elecciones parlamentarias en la lista común, digamos, dentro del mismo Frente Amplio, en muchos lugares compitiendo juntos. En algunos lugares el movimiento autonomista ayudó a que entraran parlamentarios de RD y en muchos otros lugares los candidatos de RD ayudaron a que entraran candidatos del movimiento autonomista. Y pienso que hoy día estamos viviendo un desencuentro que creo va a ser un aprendizaje muy importante hacia el futuro. Porque vamos a seguir teniendo diferencias, vamos a tener encontrones, vamos cada uno a cometer errores en distintos espacios y la pregunta es cómo los vamos a enfrentar. Y si queremos ser gobierno, la forma en que lo enfrentamos la semana pasada no nos va a permitir lograrlo. Y ahí es donde pienso que vamos a tener que mejorar el diálogo, madurar y entender que los procesos que se vienen hacia el futuro van a ser cada vez más crispados, más difíciles, porque hay más en juego, digamos. Y ahí es donde yo me quedo con la disposición que he visto de parte de la dirección del movimiento autonomista a entablar mayor diálogo para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir. Y creo que en RD está exactamente esa misma disposición, porque lo que está en juego para el Frente Amplio es mucho más grande. Pero hay la impresión en el mundo importante del Frente Amplio, yo creo que en lo autónomo, en el movimiento autonomista bastante, de que RD como que ha ido cosechando, ha sido quien más ha aprovechado el trabajo común, en torno, por ejemplo, a Beatriz Sánchez, en donde todos ayudaron a recaudar firmas para que fuera candidata y termina convirtiéndose en una
militante de RD. No es militante de RD. O una casi militante de RD. Y que de alguna manera como que son los que se han llevado para la casa un poco lo amojonado en este movimiento. ¿Tú cómo ves eso? RD, la Revolución Democrática, ha crecido mucho en este tiempo, ¿ya? Y no es algo que partió el año pasado. Llevamos 6 años construyendo una organización. Nos reunimos distintos mundos en un principio, algunos que venían del movimiento estudiantil, otros mayores, más desencantados del proceso de la concertación, otros muchos independientes que dijeron, ¿sabes qué? Nos queremos juntar a contribuir. Y empezamos a construir una organización que nos ha costado, y una organización que tiene en su ADN la necesidad de la unidad, porque sabemos que sin unidad no vamos a lograr transformaciones, pero también la importancia de disputar el poder institucional, porque no queremos ser testimoniales. Y en ese proceso de 6 años hemos construido un partido político, hemos salido a sumar más gente, hemos llegado a todos los rincones del país, y en ese sentido hoy día creo que somos una organización que se ha consolidado. ¿Y eso qué significa? Nos falta mucho por avanzar todavía. Sí, porque ahora siguen teniendo mucho olor a generacional. Sí, y eso lo reconocemos y nos falta mucho por avanzar. Ahora, pienso que en el Frente Amplio le faltan también otras organizaciones que vayan consolidándose de esa manera. Hoy día tenemos muchos aliados ahí que respetamos y agradecemos mucho su presencia, pero hoy día, por ejemplo, el movimiento autonomista está viviendo un proceso de convergencia con otras fuerzas un poco más pequeñas dentro del Frente Amplio para empezar a dar ese proceso de consolidación. Nosotros, en vez de estar en contra de algo así, al revés, estamos muy a favor, porque necesitamos, cuando nuestros socios se fortalecen, se fortalece el Frente Amplio. Y nosotros tenemos clarísimo de que este proyecto no lo vamos a llevar a cabo solo, sino que lo vamos a llevar a cabo con otros. Entonces, en cierta medida nosotros hemos sido capaces de ir consolidando nuestro proyecto, pero eso no significa que queramos mantenernos como los únicos grandes dentro del espacio, sino al contrario. Queremos que hayan aliados fuertes porque eso nos permite tener una coalición fuerte. ¿En qué se diferencian RD de los autónomos? Yo creo que primero venimos de tradiciones distintas. Venimos de una lectura del siglo XX un poco distinta. Yo no me quiero referir tanto... ¿En qué sentido, más o menos? Yo no me quiero referir tanto a ellos porque creo que es difícil que uno hable por otro, pero Revolución Democrática viene de una mirada que mira los fracasos de los socialismos del siglo XX con una mirada bien crítica, que tiene una crítica también hacia cómo las terceras vías, que son, no sé, pues, en cierta medida la concertación o Tony Blair, fueron siendo incapaces de impugnar el modelo neoliberal. No significa encontrarle todas las soluciones, pero quedaron sin encontrarle casi ninguna de las soluciones, y que hoy día se está levantando para tratar de construir una izquierda democrática que refuerza con mucha importancia, o que reafirma con mucha importancia, el valor de las instituciones o la democracia como el camino para lograr transformaciones profundas o radicales. Y en eso hay una lectura bien importante de Lechner. Ahora, hace 2 meses murió Alejandro Rojas, que era un miembro del Partido Comunista de los 70, que renuncia al Partido Histórico Comunista. de la FECH. Sí, y que fue presidente de la FECH, y que yo creo que hay una lectura muy interesante de él, de como los fracasos de la socialdemocracia y los fracasos de los totalitarismos. Y al mismo tiempo, RD tiene un ADN, que es lo que decía inicialmente, primero, de unidad. Entendemos que esto nadie lo va a construir solo. Y tenemos diversidad dentro del partido, pero es un partido que entiende que sin unidad no vamos a avanzar. Y segundo, de vocación de mayoría. Es decir, nosotros no venimos a construir un proyecto testimonial, tenemos clarísimo que nuestro camino es ser mayoría. ¿Le cuesta eso a algunos en el Frente Amplio? Yo creo que en el Frente Amplio hay organizaciones que han tenido experiencias distintas. Ahora, pienso que actualmente la gran mayoría de las organizaciones del Frente Amplio comparten la importancia de ser gobierno, porque si no nos quedamos en el testimonio. Y acá nosotros no entramos en política para decir qué es lo que pensamos nomás, porque eso lo puedo escribir en una columna. No, nosotros nos construimos organización colectiva porque queremos lograr cambios reales. Y eso no lo vamos a lograr solo, no lo vamos a lograr ni solos como RD, ni los que somos hoy día en el Frente Amplio, lo vamos a lograr en la medida en que seamos capaces de construir mayorías y disputar el poder institucional. Porque no hay ningún otro poder que hoy día nos parezca... claro, los movimientos sociales son importantes y van a ser los que nos permitan impulsar esos procesos, pero sin el espacio de las instituciones no lo vamos a lograr. Rodrigo, esto es opinión mía, pero yo creo que ustedes están en un momento, en un punto de inflexión, en un momento más o menos decisivo, y yo creo que a estas alturas les empieza a faltar
empiezan a sentir la necesidad de tener un liderazgo político un poquito más fuerte del que han tenido hasta el momento. Leí el fin de semana la entrevista que concedió a La Tercera Giorgio Jackson y me llamó la atención que respecto de los dos temas dirimentes de esa semana, de los dos temas que más concernían tanto a Revolución Democrática como al Frente Amplio, en los dos él como que se hace a un lado. El primer tema es el tema de la acusación constitucional, digamos, donde no me quedó claro, digamos, cómo se gestó esta acusación constitucional, quién estuvo detrás, quién responde por eso, yo estoy de acuerdo contigo que esto no es el fin de los tiempos, y esto no es, pero hay responsabilidades, hay alguien que tiene que apechugar, yo creo, tiene que decir, a mí me pareció una buena idea. Giorgio dice que a él le sigue convenciendo en términos jurídicos, pero como que se hace un lado, y también se hace un lado del tema por razones muy atendibles, pero un líder que se está siempre haciendo al lado, digamos, no es líder nomás. Esa impresión tengo. Yo pienso que lo que estamos construyendo acá es un proceso colectivo súper importante. O sea, hace 2 o 3 años, diría que en cualquier panel de radio las personas hubiesen pensado que Revolución Democrática era Giorgio Jackson y nada más. Y yo agradezco y respaldo y admiro el liderazgo de Giorgio porque primero ha sido un gran líder hacia afuera, pero 2, ha permitido que se construya una organización colectiva. Y hoy día tenemos un senador... Yo exigí que la invitación fuera a ti, no a Giorgio Jackson. y que hoy día nos permitió construir una organización colectiva. Tenemos directivas regionales, tenemos liderazgos que están creciendo. Entonces, ¿tienen diferencias internas reconocidas? Tenemos diferencias internas, pero quiero hacer un punto antes de entrar a esa otra pregunta, y que es que hay un crecimiento de nuestra organización en una capa que quizás no se ve en los medios de comunicación, que no se ve en la prensa, ni se escucha en la radio, y que tiene que ver con todos los días cómo nos estamos reuniendo, sumando más gente, conversando con organizaciones sociales, y yo creo que ahora que nos fue bien en las elecciones, la gente entiende que eso tiene un valor. Y les prometo que en 2 o 3 años más eso va a tener un valor aún más grande. Y lo seguimos haciendo y estamos construyendo eso. Yo soy presidente del partido y no soy parlamentario. Eso es algo que es fuera de lo común. Bueno, ¿a qué te dedicáis en el día a día? Bueno, nosotros estamos construyendo a otro nivel también. ¿Le pagan al presidente del partido? A mí me pagan, sí. Y muy bien. Y por otro lado, también comparto contigo y que es un liderazgo para otro periodo. O sea, ya no es el periodo de los últimos 4 años en donde estábamos construyendo una fuerza un poco más de denuncia, que decía, mira, esto es lo que no queremos y tenemos que construir algo nuevo, sino que hoy día tenemos que ser capaces de mirar a Chile y decirle, tenemos los liderazgos y la fuerza para construir una alternativa para hacer gobierno. Y hacer un proyecto. Y hacer un proyecto. Y le ha costado, porque me imagino que sí, yo conozco, digamos, un poco de este mundo que estamos conversando, domesticar o convencer a algunos de que en la construcción de mayoría hay altisonancia, que es mejor, digamos, bajar, o que hay discursos testimoniales muy fogosos, que es mejor supeditar a intereses colectivos. ¿Es difícil eso en un movimiento joven con aires revolucionarios? ¿Dentro de RD, dices tú? Bueno, partamos por dentro de RD y después, si quieres, nos salimos para afuera. Creo que siempre hay como un bichito de la política que es, saquemos una declaración que me representa a mí. O defendamos una posición que me representa a mí como persona e individuo, y que, ¿sabéis que si el partido no saca algo exactamente a lo que pienso yo, sabéis que yo me voy del partido? Porque no me representa a mí. Y los partidos no están hechos para representar exactamente todo lo que uno espera de la política. Y eso también, aquí lo digo como al público, a quienes están escuchando. Hay esta gente que ha decidido firmar por RD, y no es porque estén de acuerdo con el 100% de las cosas que hace RD, sino porque están de acuerdo en que hay que sumar a esa alternativa para construir un proyecto de mayoría. Y ahí es donde eso no significa que dejemos de pensar lo que pensamos, que dejemos de defender lo que creemos, sino que tiene que ver con elegir cuáles van a ser las batallas que vamos a dar para poder construir mayorías e ir avanzando cada vez más en la dirección de todas nuestras convicciones. Pero no vamos a poder dar todas las batallas todos los días
en los términos que nos gustaría a cada uno. Mi impresión es que el problema al cual apunta Patricio, es un problema no tanto de RD cuanto de las fuerzas que están más a la izquierda en el Frente Amplio. Porque yo creo que esto es una cosa histórica, digamos, las fuerzas más radicalizadas generan, no sé si internamente, externamente, pero generan una dinámica que las lleva siempre al divisionismo, a la incapacidad, digamos, de ponerse de acuerdo. Pero RD también tiene sus así llamados monos, ¿eh? ¿Sí? Sí, tiene también que administrar su... Yo creo que hay un punto sus demonios. Hay un punto importante cuando lo estaba diciendo ahora Héctor, como más de izquierda, como esa competencia, bueno, ¿quién es más de izquierda? Que es una cosa muy ridícula. Yo creo que es un error. Y creo que tenemos que un poco defender, más que un error, es ridículo. Sí, y creo que hay que defender que ser más de izquierda no necesariamente es quien dice lo más radical, sino quien es más capaz de transformar profundamente a Chile. Y RD está construyendo una alternativa de izquierda democrática y no hay veces que dicen, no, pero es que están más menos hacia la izquierda. Yo no quiero caer en ese juego porque nosotros estamos en el desafío de construir la mayoría. clave es lo que dijiste antes, que tienen vocación de mayoría. O sea, y eso quieren llegar a hacer eso. Hablarle a Chile. Sí. Y yo también pienso que a veces hay algunos grupos que se sienten más cómodos hablándose a sí mismos que hablándole a Chile. Y en la política estamos para hablarle al país. Y eso significa estar más conectado con qué es lo que está sucediendo en los territorios, qué es lo que está sucediendo en la sociedad, y estar hablando sobre las temáticas que también son importantes ahí, y no reducirnos simplemente a lo que pensamos nosotros y a mirarnos el ombligo. Ese sería el error más grave que podría cometer el Frente Amplio. Rodrigo Echecopar, presidente de Revolución Democrática. En Banchile Inversiones lleva más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación de Rodrigo Echecopar en esta edición del programa. Muchas gracias, Pato Fernández. Gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes por su sintonía. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.